Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy es 20 de mayo. Bueno, Buenos días, bienvenida. Eh, Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Hoy recuerden que iniciamos 8 de la noche. La siguiente sesión nos vemos el martes a las 6. ¿Listos? Para que se acuerden de esa programación. Esas son como las veces que tenemos espacio como para hacer esas sesiones. ¿Listos? Bueno, voy a anotar aquí los que están entrando en este momento. Dairil ya, Erika Sánchez creo que ya. Ah, no, todavía no. Listo. Creo que no me falta nadie más. profesor, ya entré. Ah, Yuri. Yuri, creo Buenas que. noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bueno, vamos a buscar a Yuri por aquí. Listo. Listo. Ronald ya está. Sí, Erika también. Bueno, creo que no me falta ahora sí nadie más de los que han entrado hasta este momento. Bueno, embargo, miramos más adelante. Bien. Voy a ir aquí al curso, entonces a la plataforma de nosotros, al curso. Y bueno, ya les recuerdo que esta unidad número 1, básicamente ya digamos que pues, la vimos. La otra parte pues queda presentar es la evaluación de la unidad número 1. ¿Listos? Entonces no se les olvide que eso es parte del trabajo adicional. Toca repasar los documentos. Y fuera de repasar los documentos que están en fundamentación, pues no se les olvide presentar la evaluación número 1, en este caso de la unidad número 1. Hoy vamos a tratar entonces algunos datos que tienen que ver con la unidad número 2. La unidad número 2 nos habla de formatos, columnas y filas. En general, ¿no? Ese fue el nombre que le pusieron en este momento. Eh, ¿Qué hay aquí? Algunas opciones de impresión, porque pues vamos a hacer un formato. Lo ideal es que esos formatos pues tengan, eh, digamos, una forma de imprimir, ¿sí? Y por supuesto pues eso sería una de las cosas que tendremos que hacer. Por ahí habla de formatos visuales, formatos numéricos y formatos columnas y filas. Bien, estos son elementos adicionales como para poder crear un formato. Bien, recuerden que la unidad 2 tiene su propia guía. En este caso es la guía número 2 y nos cuenta pues qué es los temas que se ven en esa unidad número 2. No hay foro en este caso, pero sí está pues el material de estudio para que tienen que repasar, por supuesto, para presentar la evaluación número 2. Entonces ahí están esos datos. Fundamentación, ya saben que ese es el material donde ustedes, pues por supuesto, bajan estos documentos PDF, ven los videos y ya cuando estén listos, ahí sí ya presentan la evaluación. En la parte 3, que es la apropiación, aquí está el taller. Yo voy a aprovechar y lo descargo de una vez. Por aquí voy a descargar el taller número 2 para que lo vean. Bueno, aquí me toca hacer una modificación a este taller. Vamos a ver si lo abre de una vez, si lo está abriendo, no lo está abriendo. Ahí es como que se está abriendo. Mientras tanto voy a devolverme un momentico por acá. Voy a copiar estos dos archivos. Y ya les digo por qué copio esos dos archivos. Regálame un segundo por aquí. Voy a colocar unidad 2. Y los pego acá. Listo. Bueno, entonces el archivito que estoy descargando aquí es del ejercicio de la unidad número 2 y nos está diciendo que aquí debo realizar una factura en la hoja factura almacenes Pachita. La hoja está en este momento sin nada, ¿sí? Mire, está la hoja que está vacía y aquí vamos a utilizar un formato o hacer un formato de un almacén que se llama almacenes Pachita. ¿Listo? Bueno, entonces regáleme un segundo aquí, ya les cargo los archivos. Yo los pongo por aquí en otra vista que me queda más fácil. Ya les voy a cargar dos archivitos que toca
utilizar. Pues que a veces aquí no los cargan en la plataforma porque, bueno, al fin y al cabo uno puede hacer el ejercicio que quiera y aplicar la factura que quiera, ¿no? Eso es libre para cualquier factura. Pero bueno, hagámosla aquí la que nos dan un ejemplo que ya se los voy a colocar aquí en la plataforma. Está por aquí, unidad 2, este PDF. Listo. Ahí que está cargado en la plataforma. Y el otro es un logo para la factura. ¿Listo? Ya se les voy a mostrar aquí esos dos elementos. Listo, ahí están cargados en la plataforma. Listo. Y ahora sí les voy a mostrar cómo es la factura. Bien, antes de hacerla. La factura entonces es una factura que es de un almacén que se llama Almacenes Pachita. Si ustedes se fijan aquí en la imagen hay un logo. Ese digamos que es el logo de esa empresa. Puede ser otro logo, no importa. Está un logo en la parte superior, un señor con un carrito. Viene aquí Almacenes Pachita, que es el nombre del almacén. Aquí vienen unos datos. Si se dan cuenta ustedes, esto tiene como unos bordes gruesitos, ¿sí? Alrededor de Almacenes Pachita y alrededor de estos 4 datos o 4 líneas de datos. Viene la factura, el número de la factura, un espacio como para escribir el número, una fecha de factura, ¿sí? Un descuento, un IVA, ¿sí? Y una serie de productos aquí organizados con un código, el nombre del producto que está por acá, la cantidad de producto, valor unitario y un total. Bueno, por aquí también hay una parte pues para hacer el subtotal de toda la factura, sacarle el IVA, el descuento y sacar el total. Más una página o un número de paginación y una hora. ¿Listo? Todos esos elementos son de la factura para que lo tengan en cuenta. Y la idea es realizar este formato. ¿Sí? Tal cual aparece ahí, la idea es realizar este formato. Bien, entonces voy a dejar un momentico por acá. Voy a buscar mi archivo de Excel. Listo. Y aquí estamos en nuestro archivo de Excel. Entonces la idea es generar un formato. ¿Listo? Con algunas opciones pues que vamos a ver. Primero, voy a abrir aquí una hojita en blanco. ¿Sí? Y voy a mostrarles pues algunas opciones que se pueden hacer aquí con columnas, que eso nos van a ser útiles para pues cuadrar los formatos también. Bueno, pronto ahorita en el formato no es que lo utilicemos mucho, pero bueno. Las columnas, ustedes se acuerdan aquí, esto es una columna, por ejemplo la C, todo tiene un menú contextual, así que yo puedo presionar encima de la C, clic derecho, y me va a aparecer un menú contextual, ¿sí? El cual me permite, por ejemplo, cortar la columna, copiarla, insertar una columna Profe, adicional. qué pena interrumpir. Dime. Quería preguntar, ¿la clase de hoy es grabada también? Sí, está grabada, está en Ok, curso. gracias. ¿Listo? Bueno. Y esa columna entonces lo que está haciendo aquí es tener pues varias opciones. Yo podría eliminar la columna. Bueno, en este momento no tiene nada, pues no habría pues razón de eliminar esa columna porque no tiene nada. Pero se podría pues eliminar una columna que uno no necesita. O borrar el contenido. ¿Listo? Sin embargo, para modificar el tamaño, que es una de las cosas que yo podría hacer con las columnas, o todas estas opciones realmente son lo que yo puedo hacer con las columnas. Yo le puedo decir, por ejemplo, aquí en esta opción ancho de columna. ¿Sí? Eso me va a permitir manipular de qué tamaño es el ancho de la columna. Y en este caso, pues aparece un número que es 10,71. Yo le puedo decir, por ejemplo, que esta columna sea de ancho 25. ¿Sí? Por supuesto, es mucho más grande del número que tenía anteriormente. Entonces, cuando presiona aceptar, pues la columna, miren que se vuelve mucho más grande de lo normal. ¿Sí? Esa es una opción que pues bastante sencilla de modificar si yo sé o tengo idea de esos numeritos que aparecen ahí. Si yo tengo un texto que es muy largo, ¿sí? Miren que el tamaño pues es apenas, pero pues el tamaño también le sobra un pedazo. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría hacer yo ahí? Pues me paro aquí entre C y D, que es la columna C y la columna D. En esa mitad aparece mi puntero
con una cruz negra, ¿sí? Y dos flechitas hacia los lados. Voy a presionar el clic izquierdo, lo voy a mantener presionado y voy a reducir esa columna hasta, bueno, digamos que hasta por acá, que no sea pues un espacio, que sea un espacio apenas que quepa el texto que acabo de escribir. Entonces yo también la puedo manipular manualmente. Me paro entre las columnas, mantengo presionado el clic izquierdo, ¿sí? Y puedo manipular el tamaño de columna. ¿Listo? También puedo hacer lo siguiente. Puedo presionar doble clic seguido, ¿sí? Y al presionar doble clic seguido, él básicamente lo que hace es ajustarse al texto más largo. Eso incluye cualquier espacio de la columna. ¿Listo? No importa que esté en una fila más abajo, él lo que se va es ajustar al texto que sea más largo. ¿Sí? No sabemos si más abajo haya un texto más largo, entonces tengan presente eso. Se ajusta es al texto más largo que encuentre en la columna. Y bueno, hay algo similar con las filas también. Las filas también se pueden cambiar el tamaño. ¿Sí? Aquí con alto de fila, esto sí ya tienen es alto, no tienen ancho, tienen es alto. Y el alto de fila, que es este cuadrito que aparece ahí, pues mire que está en 15. Ese es como el tamaño por defecto. Si yo le puedo colocar, por ejemplo, 45. Y miren que ya la fila 2, que es la que tengo seleccionada, pues se volvió mucho más grande. Esto hace que nosotros nos demos cuenta que ahí el texto, que en este momento el texto está alineado o está ubicado en la parte inferior. Cuando yo necesito modificar las opciones de texto y del texto que contiene una celda de estas, sobre todo cuando las celdas son muy grandes, utilizo estas opciones de alineación que están aquí. Todas estas opciones de alineación me permiten manipular, ¿sí?, el tamaño de las columnas o el tamaño de las filas e inclusive manipular lo que está dentro de la celda. Bien. Entonces estos grupos de alineación pues son importantes. Si yo quiero modificar un formato como el color o el color de la fuente, pues se acuerdan que ustedes tienen por aquí dos opciones. Bueno, esas dos opciones pues sí me modifican lo que esté dentro de la celda seleccionada. Por ejemplo, aquí le voy a colocar amarillo, fuente rojo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos una modificación del formato. Pero la parte interna del texto sigue estando abajo. Entonces lo que voy a hacer es alinear. Voy a irme aquí a la parte superior y voy a buscar esta opción que dice centrar. Centrar es para la parte horizontal. Ahí no se notó mucho el cambio. Aquí está a la izquierda. Aquí está el texto a la derecha. Es más, vamos a abrirlo un poquito más. Ahí está el texto a la derecha, texto a la izquierda y por aquí está como al medio. ¿Sí? Entonces ahí está el texto centrado pero de forma horizontal. Y ahora necesito la forma vertical. Entonces en este momento está abajo. Lo puedo mandar arriba, ¿sí?, o lo puedo mandar al centro. Y ahí el texto pues ya se puede alinear un poco mejor. ¿Listo? Esas opciones de texto pues me sirven para acomodar el texto como yo quiera. Si la celda fuera muy grande, podríamos también cambiar la orientación del texto. No que se vea de forma horizontal, sino que se vean, pues, no sé, de forma diagonal, con un ángulo que yo establezca también. ¿Listo? Por aquí ya hay unos predeterminados que podemos mirar. O si yo quiero ver más opciones, aquí en este grupo que se llama alineación, tenemos una flechita en la esquina. ¿Sí? Esa flechita, si yo la presiono con un clic, me abre esta ventana. ¿Listo? Y esta ventana tiene también opciones de alineación. Lo que pasa es que se ven de otra forma, ¿no? Allá atrás en la cinta de opciones se ven como organizada por iconos. En cambio aquí se ve pues como diferente. ¿Bien? Pero no me preocupen que es la misma. Entonces, miren que aquí hay un cuadrito que dice orientación. En este momento el texto está con este puntico rojo que aparece ahí en el cuadro. Y si yo lo muevo, si lo selecciono y lo muevo, le puedo decir que el texto se oriente a 15 grados. ¿Sí? 15 grados es como un texto, bueno, no muy inclinado, pero se alcanza a ver. Y aquí lo voy a presionar aceptar. Y mire que el texto también se vuelve como diagonal. ¿Sí? Esos son 15 grados que se le estamos aplicando de inclinación. Puede ser que en algún momento nosotros necesitemos organizar pues los textos también o orientarlos, ¿sí?, de alguna forma.
Por ejemplo, de forma descendente, miren, que el ángulo está hacia abajo, ¿sí? La palabra texto es como la parte inicial y empieza a desplazarse hacia abajo. Y entonces ya uno ve como en diagonal em, el texto y pues puede ajustar de pronto el tamaño de la columna. ¿Listo? Entonces, esta orientación de texto que aparece acá es supremamente importante porque me sirve para modificar la alineación del texto o la orientación o jugar un poquito con el texto que aparece acá. Voy a dejarlo otra vez como estaba. ¿Sí? El texto que aquí en este momento es muy largo. Si se dan cuenta, el texto sobresale de las columnas, ¿sí? Y cuando sobresale de las columnas, pues yo lo que puedo hacer es decirle, bueno, el texto yo no lo quiero en una sola línea, sino lo que lo puedo escribir en varias líneas. ¿Sí? Varias líneas es como si fueran renglones. ¿Cómo se hace eso? Entonces usted va aquí a la parte superior y hay una opción que se llama ajustar texto. ¿Bien? Él lo que hace es ajustar el texto en varias líneas, dependiendo del espacio que tenga en la columna. Entonces voy a colocar aquí ajustar texto. Y miren que él ajustó el texto y lo colocó en dos líneas. ¿Sí? Si la columna fuera más pequeña y la voy a reducir, él empieza a ajustarla en una tercera línea. ¿Sí? Entonces, cuando yo intento pues reducir el tamaño de la columna, mire que el texto se ajusta a varias líneas, ¿sí? O a varias filas. Entonces, esa opción, pues a veces es muy importante. Bueno, no es que uno coloque 4 líneas ahí de texto, pero por lo general 2, ¿sí? Y a veces se utilizan esas dos, pues para no tener que cambiar el tamaño de la columna. ¿Sí? Entonces, con el mismo tamaño de la columna, pues puedo tener el texto. No sobresale el texto fuera de la columna porque la puedo organizar en varias líneas. ¿Listo? Bueno, entonces, regálame un segundo. Aquí voy a mirar el tamaño del ancho. Es 10,71. Lo voy a copiar. Voy a colocar aquí en la C 10,71. Aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya quedó pues del mismo ancho todas las columnas. Y ahora voy a ajustar la fila con doble clic. Recuerden que entre la fila 2 y 3 yo puedo presionar doble clic y él ajusta automáticamente el tamaño de la fila. En este caso en la fila también me permite hacer eso. Y miren que ya el cuadrito eh, está un poco más pequeño, ¿no? Ya se ajustó el tamaño de la columna, ya se ajustó el tamaño de la fila. Entonces en mi cuadrito ya quedó pues como organizado. ¿Sí? Entonces eso es algo que podemos hacer con los textos. ¿Sí? No sabemos de qué tamaño sea el texto, pero sí podemos ajustar nuestros formatos. Entonces, esto de manipular columnas o filas, ¿sí? O estas opciones de alineación, pues son bastante útiles cuando tenemos formatos. ¿Sí? Aquí el formato que vamos a hacer, pues no es tan complicado, pero sí se podría hacer algunas mejoras, se podrían hacer algunos cambios y sí, se podrían utilizar pues estas opciones de alineación o los tamaños de las columnas se podrían ajustar. ¿Sí? Entonces, esos son también pues partes que son importantes tenerlas en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra factura. Por aquí está nuestra hoja. ¿Sí? Y cuando uno tiene una hoja y va a trabajar en él, sobre todo cuando va a hacer formatos, lo primero que uno hace es ir a la pestaña disposición de página. ¿Listo? Allá arriba en la pestaña disposición de página, la voy a seleccionar. Miren que cambia la cinta de opciones. ¿Sí? Tiene algunas opciones pues diferentes. Y lo primero que voy a hacer aquí en este caso voy a utilizar esta opción que dice tamaño. ¿Sí? Y lo voy a presionar o voy a mostrar el menú. En tamaño, si ustedes se fijan, en este momento hay un tamaño seleccionado que es el A4. Y resulta que el A4 es un formato o es un tamaño de papel. ¿Listo? Entonces puede ser que nosotros tengamos ese formato en un blog de hojitas, ¿sí? El cual vamos a colocar allá en la impresora. Y ese tamaño pues es perfecto, ¿sí? 21 centímetros por 29,7. Bien. Pero resulta que, bueno, usted no se fijó,
de pronto pues le compraron fue una resma de papel tamaño carta, ¿sí? Y la diferencia entre esa carta y ese A4 pues es de algunos centímetros. Entonces eso va a hacer que cuando usted imprima, pues note de pronto que la hoja o la impresión de encima de la hoja, pues quede muy pegada de pronto a un borde, por ejemplo al borde inferior, ¿sí? Entonces usted va a decir, pero ¿por qué queda ese formato pegado tanto hacia la parte del borde inferior de la hoja? Pues significa o puede significar que efectivamente usted está utilizando un tamaño de papel que no es el adecuado. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros tenemos carta, pues entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el formato carta. ¿Listo? Y a partir de ese momento que nosotros seleccionamos el tamaño carta, miren que en esta opción o en esta columna entre la G y la H, me aparece como una línea punteada. ¿Sí? Esto significa que de la G hasta la A, ¿sí? Que la primera columna, esto es una hoja, ¿sí? O es el ancho de una hoja, ¿sí? Y de ahí para adelante, pues esto sería otra hoja. Entonces, esta línea punteada que aparece acá es una línea que tiene como unos trazos de forma punteada o intermitentes. Eso me dice que aquí se separa la hoja. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que tengo hasta la columna G para trabajar. ¿Listo? Bueno, y sin modificar el tamaño de las columnas, porque no le he modificado el tamaño de las columnas. Aunque se puede, pero pues por lo menos yo ya sé que puedo llegar hasta la G. Bien. Si bajo por aquí, entonces aparece la línea punteada que viene por aquí de este lado, ¿sí? Y adicionalmente pues aparece una línea punteada también de forma horizontal. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya empieza a aparecer la línea punteada. Eso significa que por aquí hay una hoja, ¿sí? Digamos la 1, por aquí está la hoja 2, por aquí puede estar una hoja 3 y por aquí puede estar una hoja 4. ¿Sí? Eso me dice que ya tenemos un espacio, digamos, seleccionado, ¿sí? Sin que yo me dé cuenta, simplemente por cambiar el tamaño de papel. ¿Sí? Entonces, él automáticamente hizo los cálculos y pues colocó las separaciones de una vez. Y eso es una guía, ¿listo? Bastante importante porque eso es una guía que me dice cuál es el tamaño del papel y qué puedo estar utilizando en este caso dentro de ese espacio. ¿Sí? Entonces, no se olvide que ese es como la guía. ¿Sí? Lo otro que yo seleccionaría en este caso es la orientación. La orientación es la forma en que pues, va a imprimir su impresora. En este caso está de forma vertical. ¿Sí? Podemos mirar el formato de almacenes Pachita y miren que ese formato pues está vertical. ¿Sí? Entonces no es que se ensanche, no es que esté digamos girado, ¿sí? Sino que pues en este caso tiene un formato vertical. Podríamos tener una orientación horizontal, pero pues a veces se utiliza para tablas pues muy grandes o información muy grande y pues ahí sí se cambia la orientación del papel. Sí, la impresora no interesa que usted le cambie la orientación. Realmente es más, le interesa más a usted porque esa es como va a ver las cosas. Entonces, en este caso, yo seleccionaría pues la orientación adecuada. En este caso, pues va a ser vertical. Y las márgenes es otra cosa que se puede configurar aquí de una vez. En este caso siempre hay una margen, digamos que normal, ¿sí? Eso es como lo normal el tamaño de las márgenes que está configurado, pero no significa que yo no lo pueda modificar. Por ejemplo, aquí abajito dice márgenes personalizadas y me aparece esta ventana. ¿Sí? Si ven, ustedes aparece como una especie de números. En la parte superior aparece 1.9, del lado izquierdo aparece 1.8, del lado derecho 1.8 y del lado inferior 1.9. Supongamos que yo digo, bueno, esta hoja va a ser, después de ser impresa, vamos a meterla en una carpeta Z y me toca darle espacios para los ganchos, ¿sí? Entonces, o para las perforaciones. Entonces le digo, no, el izquierdo debería ser más grande. Y le aumento el tamaño izquierdo. Si ustedes se fijan, aparece una línea negra del lado izquierdo. Eso indica que ahí va la margen, ¿listo? Y la margen, pues es ese espacio que hay entre el borde de la hoja y
el área donde nosotros trabajamos. Bien, entonces en este caso, pues el margen es de 2.3 en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces todos los márgenes se pueden modificar y esa es una de las cosas también que uno debería observar. Si hay alguna norma para cuadrar los márgenes, bueno, eso ya tendremos que leer la norma y la norma nos dirá, no, que siempre en la parte inferior tiene que tener tanta distancia. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Pero pues aquí, sin fijarnos en ninguna norma para hacer papeles, pues podemos darnos cuenta que las márgenes también se pueden modificar. ¿Sí? Y presiona aquí aceptar cuando ya la he modificado. Entonces miren que la hoja, aunque yo no estoy viendo cambios, la hoja ya tiene una serie de parámetros. Tiene un tamaño de una hoja, tiene unos márgenes, tiene una orientación. Y eso es lo que uno debería configurar antes de. ¿Sí? Y miren que aquí no ha hecho absolutamente nada. ¿Sí? No he trabajado en esta hoja, pero lo primero que hice fue configurar el tamaño, la orientación y las márgenes. Porque eso me facilita la impresión posterior. ¿Bien? Si usted sabe que va a imprimir, pues sí, toca hacerlo de primeras. Si usted ya sabe que esa hoja que usted está haciendo nunca va a imprimirla, pues bueno, entonces pues no será tan importante de pronto cambiar el tamaño, la orientación o las márgenes. ¿Sí? Eso sí es algo que puede llegar a pasar. Bueno, entonces hagamos nuestra factura. ¿Listo? La parte inicial todavía no la parte del logo no la vamos a hacer todavía. Voy a empezar aquí desde Almacenes Pachita. Almacenes Pachita, si ustedes se dan cuenta, el letrero está con un fordo verde de lado a lado. ¿Sí? Entonces, en mi Excel, voy a seleccionar de la A hasta el borde de la hoja, que en este caso es la G. Y todo este espacio es el que yo voy a convertir, digámoslo así, en una sola celda. Si ustedes se fijan, pues está la celda que está aquí en A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. ¿Sí? Es un compuesto de varias celdas. Si yo lo selecciono, pues son varias celdas. Pero como yo quiero que esto funcione como una sola celda, voy a ir a la pestaña Inicio. ¿Sí? Y aquí debajo de la opción que habíamos visto ahorita que se llama Ajustar texto, está una opción que se llama Combinar y centrar. Y combinar lo que hace entonces es coger todo ese grupo de celdas que tenemos seleccionadas y convertirlas en una sola. ¿Sí? Bueno, adicionalmente que centra el contenido, pero lo convierte en una sola. ¿Listo? Entonces voy a presionar una vez y ya esto se convierte en una sola celda. ¿Sí? Mientras que las demás que no las he seleccionado, pues sí tiene celdas pequeñitas. ¿Sí? La grande de arriba, estas dos filas de arriba, con esas columnas hasta la G, pues se ha vuelto una sola celda. Y allá puedo escribir. Entonces puedo escribir, por ejemplo, Almacenes Pachita. ¿Listo? Bueno, usted dirá, oye, pero eso quedó como muy abajo. Entonces usted se va aquí a alineación, se va a la opción de alinear en el medio y miren que ahí ya queda más centradito. Ah, pero es que Almacenes Pachita es un texto más grande. Bueno, entonces usted empieza a aumentarle la fuente. Y digamos que lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Ah, pero es que Almacenes Pachita tiene fondo verde. Entonces vamos a ir aquí al tarrito que está de color amarillo en este momento y le colocamos un fondo verde. ¿Sí? Y vamos pues pareciéndonos más a esto que dice Almacenes Pachita. Bueno, me quedó como más grande el letrero, pero bueno. Y ahora el borde. ¿Listo? Se ve un borde bastante grueso. Ya tengo seleccionado el espacio. Entonces voy a ir aquí al lado del tarrito verde. Y al lado del tarrito verde están todos los bordes. Yo puedo utilizar bordes inferiores, bordes superiores, bordes a la derecha, bordes a la izquierda. Bueno, hay muchas opciones de bordes que ustedes pueden seleccionar. Yo realmente ahorita lo que necesito es que haya un borde externo, ¿sí? Alrededor de la selección que yo tengo. Estoy seleccionando ahorita la celda esa grande que dice Almacenes Pachita y pues quiero un borde alrededor. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí a donde dice borde exterior grueso. Y presiono y efectivamente pues eso ya va a quedar con un borde exterior grueso. Si uno edita la disposición de la página después o al final de realizar el formato, eso podría alterar todo el trabajo realizado. Yo diría que si primero hacemos la factura y después si hacemos esa disposición de página al final, ¿sí?
sí, eso nos va a afectar en algún momento. Sí, porque nosotros no tendemos a tener como esos límites. Entonces, si establecemos los límites al principio, pues entonces nosotros tratamos de no salirnos de esta columna G, ¿sí? Que ese es el límite. Mientras que como no sabemos el límite, entonces cogemos y empezamos a, a crear nuestro formato y podemos utilizar de pronto más columnas y listo, y hacemos nuestro formato y bueno, y cuando menos piense, pues configuramos el papel y entonces se nos sale el formato. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Pues empezar a cuadrar todas las columnas, empezar a cambiar los tamaños, empezar a hacer un poco de cuadres después, ¿sí? En vez de haberlo hecho desde el principio, pues tenemos que cuadrar nuestro formato al final, ¿sí? Entonces, ese es el pequeño problema de cuadrar el tamaño del papel al final. ¿Sí? No digo que no se puedan hacer muchas cosas para cuadrar de pronto los errores, pero pues si tenemos la oportunidad de cuadrar todo desde el principio, pues mejor desde el principio. ¿Listo? Y ya las correcciones finales ya las hacemos pues al final. Y ya hacemos como los pequeños detallitos, ya unas correcciones mínimas al final. Pero sí, tiende a hacer ese tipo de trabajos la gente que es crear primero el formato, después ajustar la hoja y después tiene que empezar a hacer un poco de ajustes en los formatos. ¿Sí? Entonces, pues yo sí no les recomendaría hacer esa parte porque, bueno, eso les ayudará a entender cómo es que toda esa mano de trabajo que toca hacer cuando toca modificar formatos. Listo, ¿sí? No hay ningún problema. Pero pues, si se puede hacer la configuración de la hoja primero, mejor. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé que ya aparece esto con una borde de línea? Recuerden que esta parte inferior que tiene esos cuadritos de color gris, eso no aparece en una hoja, ¿sí? Pero le acabo de colocar bordes almacenes Pachita, ¿sí? Entonces, esos bordes sí deberían aparecer y están de color negro, ¿no? Voy a ir a la pestaña Archivo, voy a ir a Imprimir y en Imprimir me muestra una vista como previa, ¿sí? No es que se vea muy bien, pero bueno, digamos que la vista previa me está mostrando unos bordes alrededor de almacenes Pachita. Y si se fija, pues toda el resto de la hoja está en blanco. Entonces, pues ahí ya sabemos que ahí no hay ni siquiera bordes en este momento. ¿Listo? Y pues bueno, ya nos quedó ahí como el letrero de almacenes Pachita. Esta es como la primera parte, eso se puede modificar después muchas cosas, pero pues digamos que aquí ya iniciamos. Bien. Bueno. Después vienen 4 espacios aquí para San Antonio, para la calle, para el teléfono, para el celular. Igual tiene bordes externos. ¿Sí? Ahí miren que tiene un borde externo. Entonces vamos a hacer ese borde externo. Voy a seleccionar aquí 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Lo extiendo hasta el otro lado, ¿sí? Del mismo tamaño de almacenes Pachita. Y le coloco el borde externo. Entonces ahí ya tenemos archivo, imprimir. Y mire que ahí ya le dibujamos el borde que está debajo en almacenes Pachita. Así no haya escrito nada, pero ya tenemos el borde. Ya sabemos que ahí están los 4 espacios para escribir pues, los daticos de la factura. ¿Listo? Bueno, vamos a bajar entonces por acá y vamos a empezar por aquí a darnos cuenta que aquí hay un espacio, ¿sí? Y viene un texto que dice número de factura. Si me pongo a repartir, digamos, todas las columnas en este momento, tal cual como está, supongamos que esta es la G. ¿Sí? Supongamos que esta columna es la anterior, etcétera, etcétera. Por aquí están las columnas, esta debería ser como la A. ¿Sí? Bueno, y uno empieza pues a repartir las columnas, en este caso. ¿Listo? Bueno, o a ver cómo serían los espacios en este momento. Si usted se fija aquí donde dice cantidad, prácticamente hay un espacio de del mismo tamaño de cantidad, ¿sí? Que no tiene nada. Por aquí valor unitario está más o menos con descuento IVA. Los valores de descuento que es de 5% IVA, 19% está más o menos al nivel de total. Producto me ubica un espacio bastante grande. Todavía no hemos definido cuántas columnas, pero podrían ser, por ejemplo, 3, más o menos. Y ahorita miramos.
Y factura y fecha factura estarían en una columna que sería la A, igual que código. Y entonces ya empezó a mirarlo como en forma de columnas. ¿Por qué lo miro en forma de columnas? Porque estamos en Excel. Y Excel es solo columnas. ¿Listo? Y bueno, y filas. Pero pues esa sería como la disposición que yo miraría. Lo otro es que yo empezaría del lado izquierdo a observar el formato. Porque si usted se acuerda, Excel crece hacia la derecha. ¿Sí? Entonces usted no va a tener problemas hacia la derecha. Hacia este lado no puede porque no hay una columna antes de la A. ¿Mm? Lo único que hay sería el margen, pero pues el área de trabajo empieza desde la A. O sea que hacia la izquierda usted no podría hacer nada. ¿Mm? Entonces piense que la parte que va a crecer es hacia la derecha o mi formato puede crecer hacia la derecha, bueno, o hacia abajo. ¿Bien? Entonces ahí es donde toca tener en cuenta ese tipo de datos. ¿Bien? Bueno, entonces hagamos esto que dice factura número y fecha factura. Bueno, me voy a ir a Excel, voy a colocar aquí un espacio acá. Digamos que aquí dice factura, creo que está en minúscula, bueno, no importa. Factura número. Factura número, listo. Ahí va a quedar el espacio. Digamos que le hacemos el borde de una vez externo, listo. Ahí le hicimos el borde. Le colocamos un fondo verde. Creo que eso tiene un fondo verde, ¿no? Sí, ahí tiene el fondo verde. Y abajo, dejando un espacio, entonces dejamos aquí fecha, factura. ¿Listo? Si alcanza a salir un poquito ese fecha factura, entonces aquí podemos ajustar el tamaño de A o de la columna A y viene que ahí ya pues fecha factura quedó en una sola celda. ¿Listo? Afortunadamente todavía seguimos aquí en la G como borde de nuestro formato. Ahí no se ha salido el formato. Bien, voy a hacer aquí esta parte donde dice código, producto, cantidad, valor unitario para después hacer esta que dice descuento, IVA. Bien. Entonces voy a colocar código por aquí. Voy a colocar código. Y al final voy a colocar total. ¿Listo? Valor unitario está al ladito y cantidad está al ladito. Entonces le voy a colocar aquí valor unitario y aquí le voy a colocar cantidad. Bien, si ve valor unitario, si se dan cuenta, no alcanza a entrar, ¿sí? No alcanza a estar en la misma columna. Voy a tratar de aumentar la columna F. Y bueno, aquí afortunadamente todavía la G pertenece a nuestra hoja, así que no tuvimos problema. Y ya me daría cuenta que estos tres espacios, pues es para la palabra producto. Entonces, esto lo puedo combinar, ¿sí? Tal cual habíamos hecho anteriormente, y le coloco entonces producto. Listo. Y ahí ya quedaron los 4 espacios. Además, de una vez voy a colocar el color verde. Los 5 espacios, perdón, que aparecen acá. Es más, voy a seleccionarlos todos y los trato de centrar. Listo. Entonces ahí ya código quedó centrado, producto también, cantidad también, valor unitario y total. ¿Mm? Y aquí ya tenemos esta partecita. Ah, bueno. Aquí código, si ustedes se dan cuenta, es como de un tamaño más grande esa celda. ¿Sí? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, una celda adicional hacia abajo, ¿sí? Para que se vuelva un poquito más grande. Y cuando yo necesito unir dos celdas, recuerden que utilizamos combinar y centrar. Y después lo centramos bien. ¿Listo? Entonces ahí ya lo volvimos como más grande. Vamos a hacer lo mismo con este. Aquí sí nos toca 2 veces presionarlo. Y después lo orientamos. Cantidad hacemos lo mismo. ¿Listo? Y después lo centramos. Valor unitario. Y lo centramos. Y total. Y lo centramos. Ahí ya quedaron como más grandecitos. Bueno. Entonces esa partecita pues ya digamos que está casi hecha. No le he hecho los bordes, pero bueno. Voy a hacer descuento que está encima de valor unitario e IVA. Entonces voy a colocar aquí descuento y aquí IVA.
Y descuento, si no estoy mal, es del 5% y el IVA es del 19%. ¿Listo? Para indicar que un número es porcentaje, pues le coloco el símbolo de porcentaje. ¿Ve? Eso es una cosa pues bastante sencilla, pero ya ahorita hablamos de los formatos. Bien, entonces miren que aquí está el descuento, está el IVA, 5%, 19%. Entonces ese cuadrito tiene bordes en la parte central, ¿sí? Pero adicionalmente tiene un borde grueso en la parte exterior. Entonces, ¿cómo haría yo ahí esos formatos? Entonces, selecciono los 4 daticos, voy y selecciono una opción en los bordes que dice todos los bordes, ¿sí? Ya tenemos el interno y ahora voy a decirle que coloque el borde exterior grueso. Aquí no se nota mucho, pero sí hay una diferencia entre los bordes que están en la parte central y los bordes que están en la parte exterior. Aquí descuento IVA tiene color verde. Listo. Entonces ya tenemos una parte de la factura. Vamos a ver cómo va. Bien. Ahí no es que se note mucho porque no hemos terminado la parte de abajo, pero bueno, ahí ya va apareciéndose un poquito. Faltan unas líneas, pero ya la podemos hacer ahorita. Bien, aquí hay unas líneas que si ustedes se dan cuenta, esas líneas que están al frente de factura y al frente de fecha factura son del mismo tamaño de producto. ¿Sí? Entonces yo podría hacer, coger a producto o número de factura, ¿sí? Seleccionar esas celdas, ¿sí? Y, por ejemplo, colocarle un borde inferior grueso. ¿Listo? Aquí hay un borde inferior grueso. Recuerden que todos los bordes tienen pues varias opciones. En este caso, pues borde inferior grueso es una. Entonces aquí ya le coloqué una línea y lo voy a hacer lo mismo abajo. Del ancho de 3 columnas y le voy a colocar borde inferior grueso. Ahora sí miremos cómo va la impresión. Y miren que ahí sí ya se ven las dos lineecitas. Al frente de factura número y al frente de fecha factura. ¿Listo? La vista que tenemos acá de impresión no es que sea muy bonita, ¿no? Pero digamos que en general sí nos muestra algo. ¿Listo? Bueno. Formato. Debajo de código, si ustedes ven, hay unos números, está del 1 al 18. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos números hasta el 18. Digamos que no nos vamos a preocupar mucho ahorita por lo que está internamente. ¿Listo? Por ahora no nos vamos a fijar mucho. Pero sí vamos a ver que aquí hay una numeración del 1 al 18. Entonces voy a ir a mi formato. ¿Sí? Voy a colocar aquí el 1. El 1 pues nos queda como orientado como hacia la derecha. Lo voy a centrar. ¿Listo? Bueno. Y cuando yo tengo el 1 o este 1, cuando lo tengo ahí, esto también tiene color verde. Cuando tengo ese 1 y quiero hacer una secuencia o pues, hacer números seguidos, digámoslo así, me paro aquí en la esquina inferior derecha de la celda, ¿sí? Y presiono un clic izquierdo, lo mantengo presionado y empiezo a arrastrar hacia abajo. Entonces ahí aparecen unos, ¿listo? Voy a soltar aquí. Y él me reemplaza por los unos que aparecen en la primera celda. Pero no es la única forma de rellenar todos esos espacios. Miren que aquí hay un cuadrito que se llama opciones de autorrelleno. Entonces voy a presionar la flechita que aparece y miren que me aparece un menú. El menú dice copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. Entonces voy a decirle serie de relleno. Y miren que aquí me colocó el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Él entendió que yo lo que necesito no es copiar el 1 en todas las celdas, sino que hacer una secuencia de números. Entonces, mire, aquí está el 1, 2, 3, 4. Bien. Bueno. Entonces voy a seguir haciendo el resto. Me voy a parar en la esquina inferior derecha. Voy a mantener presionado el clic izquierdo y voy a seguir bajando. Miren que cada vez que voy bajando, pues aparece un numerito a un lado. En este momento estoy en el 9. Por aquí estoy en el, me pasé 18. Ahí está ahí el 18. Bien. Como todavía tengo mantenido el botón presionado, el botón izquierdo, pues lo puedo soltar.
y él me llena todos los numeritos hasta el 18. Eso se llaman opciones de autorrelleno. Entonces, no se les olvide que eso es importante, ¿no? Esto funciona con todo lo que sea secuencias. Si usted coloca números, hace secuencias. Si usted coloca días de la semana, puede hacer secuencias. Si usted coloca fechas, puede hacer secuencias. Si usted coloca los meses del año, puede hacer secuencias, ¿sí? Todo eso que él entienda que son secuencias, lo puede hacer. ¿Listo? A veces hay que decirle, como yo le dije, pues que llenes en serie de relleno, pero pues él entiende que en algún momento es una secuencia. Si eso no es una secuencia, si se rompe en algún lado, pues a veces se repiten los números porque hay una ruptura de de la secuencia, entonces pues eso es algo que a veces uno también se da cuenta en esos espacios. Bien, entonces ahora sí, voy a seleccionar desde el 18 hasta la G, voy a subir aquí hasta este borde donde está código, producto, cantidad, valor unitario total. Y en este caso voy a ir a los bordes, ¿sí? Y le voy a decir todos los bordes. Entonces a partir del momento, miren que están todos los bordes. ¿Listo? En este caso, miren que producto debería ser un solo cuadrito. ¿Sí? Las tres columnas deberían ser solo un cuadrito. Entonces estos tres deberían estar combinados. ¿Sí? Ahí ya los combiné, pero el resto, bueno, el resto es más complicado, pero si yo me paro aquí en la esquina inferior derecha y empiezo a moverme hacia abajo, puedo pasarle en función de autorrelleno, pues el formato a todas las celdas. Y mire que hasta abajo, hasta la celda 18, se acaban de combinar. Eso también lo hace el autorrelleno. Entonces, esa combinación que yo hice en la primera, pues él entendió que las tres columnas, pues realmente eran una, ¿sí? Y le pasó el formato a las de abajo. Entonces, mire que ya está combinado hasta la fila 18 o hasta el producto 18 porque ahí debe haber un producto al final. Bien, entonces ahí ya tenemos un formato casi hecho. Vamos a ver cómo va quedando en la impresión. Ahí ya el formato ya está casi hecho. Falta unos pedacitos, falta unos toques, pero bueno, ahí ya vamos haciendo el formático. Vamos a hacer el último pedacito que está abajo y nos vamos a los logos. Bueno, entonces aquí nos dice que está subtotal, IVA, descuento, total, son 4. Al frente tiene su espacio y tiene un borde externo, ¿sí? Más grueso que los que están en el centro. Bueno, entonces está un pasito debajo o una celda debajo, ese espacio. Entonces vamos a dejarlo por aquí, son 4 espacios. De una vez le voy a colocar las márgenes, la margen externa, ¿sí? Voy a colocar aquí la palabra subtotal. Creo que por aquí debe decir total. Vamos a ver. Sí, total, subtotal arriba, IVA y descuento en ese orden. Le voy a colocar aquí IVA y le voy a colocar aquí descuento. Bien, pero están aquí orientados todos hacia el lado izquierdo y si usted se fijó, pues el formato va orientado hacia el lado derecho. Entonces lo voy a cambiar. Ahí cambié todas las palabras orientadas hacia el lado izquierdo de la celda. Tal cual pues aparece aquí el texto. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos estos 4 pues bastante rápido para que lo tenga en cuenta. Ahí ya está funcionando. Ah, bueno, no me acuerdo si aquí tenía color verde. No, esto no tiene color, no está vacío. Bueno, listos. Ahora sí, digamos que ya hicimos prácticamente casi todo el formato. Miren que ahí ya está casi todo el formato. ¿Sí? Nos falta escribir por dentro y hacer otras cositas, pero digamos que en general el formato ya está casi listo. Bueno, nos falta el logo. Vamos a hacer el logo. Bien. El logo que está ahí, si lo quieren utilizar, ya está en la plataforma. Entonces ustedes lo único que hacen es seleccionar debajo del taller los 2 archivitos que están debajo y los descarga. ¿Listo? Los voy a mostrar aquí. Mire, aquí está apropiación, está el taller. Debajito está el formato
como el ejemplo de Almacenes Pachita y debajo está el logo. ¿Listo? Entonces también lo pueden descargar. Bien, entonces voy a ir al formato. Por aquí le voy a reducir el zoom para que lo vean en general. Ahí está el formato, ¿sí? Casi creado, sin llenar algunos datos, pero está casi listo. ¿Bien? Bueno. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una vista que no hemos utilizado, que se las mostré cuando vimos las opciones de vista, pero que no la hemos utilizado, y es la vista diseño de página. ¿Listo? Recuerden que diseño de página está en la parte central, en la parte cerca ahí al zoom, al ladito del zoom, y es el cuadrito que está en el centro. Y el cuadrito que está en el centro, miren que tiene otra forma de mostrar las hojas. Las hojas que están del lado derecho, que están grises, y las que están abajo, que también están grises, son porque no se han utilizado. ¿Sí? La hoja que está blanca, pues sí, la estamos utilizando en este momento. ¿Listo? Entonces, eso es el color gris que está al lado. Y adicionalmente, encima de Almacenes Pachita, hay una opción que dice agregar encabezado. Si yo me ubico sin darle clic o sin presionar el clic, agregar encabezado tiene tres partes. Está una al lado derecho, el otro está en el centro y el otro está al lado izquierdo. Entonces voy a seleccionar la del lado derecho. Y cuando yo selecciono la del lado derecho, si ustedes se fijan, hay un menú nuevo que se llama encabezado y pie de página. ¿Bien? Voy a pararme por fuera, mire, por fuera en el área de trabajo, en otro lado, ¿sí? No aparece. Si me voy aquí al encabezado, ahí sí aparece encabezado y pie de página. ¿Listo? Con sus propias opciones, las cuales voy a utilizar. Voy a utilizar esta opción que dice imagen. Es ese cuadrito que dice imagen. Y esto me permite agregar una imagen. Entonces voy a decirle desde un archivo. Recuerden que yo ya debo tener descargado mi logo. ¿Sí? Voy a ir a buscarlo por allá en la carpeta del curso. Está en la unidad 2. Mire aquí el logo. Ahí ya lo encontró. Logo. Entonces lo selecciono, insertar. Inicialmente usted ve que no aparece la imagen, ¿sí? No aparece el logo. Aparece un símbolo que es un ampersand. Ese ampersand es el que parece como un 8 con dos colitas hacia la derecha. Eso es un símbolo, ¿sí? Como de unión. ¿Sí? Y aparece una palabra que dice imagen. Ahí ya está cargada la imagen, solo que no la estoy viendo. ¿Cómo la voy a observar? Doy un clic por fuera del encabezado. Y miren que ahí ya aparece el cuadrito. ¿Sí? Ahí ya apareció el logo que nosotros tenemos. Ahí está el señor del carrito. Lo que pasa es que el señor del carrito pues quedó tapado con el letrero de Almacenes Pachita. ¿Sí? Bueno, pero no significa que no lo podemos cambiar. Vamos a cambiarlo. ¿Sí? Para eso voy a utilizar una regla que está al lado de los números de la columna. ¿Sí? Mire, aquí estoy en este momento en el 1, perdón, al lado de la fila o de la numeración de la fila. Estoy en el 1 y me voy a mover un poquito más hacia la izquierda hasta que el símbolo del puntero me quede como una flecha apuntando hacia abajo y hacia arriba. ¿Listo? Esa es la forma manual de cambiar el margen. Ustedes ya saben cambiar el margen, pero pues esta es la forma pues un poquito más rápida de manipular el margen. ¿Listo? Entonces voy a mantener el clic izquierdo presionado. Él me atraviesa una línea de lado a lado y yo ya empiezo a desplazar esa línea debajo del carrito. Miren que ahí ya el carrito pues ya está como libre y Almacenes Pachita ya bajó bastante. ¿Sí? Lo que hice fue que aumentar el margen, ¿sí? De este borde de la hoja hasta el área de trabajo. ¿Sí? Entonces este margen fue lo que yo manipulé del lado de la reglita. ¿Sí? Eso es lo que hacen esas reglitas o me sirven esas reglitas para modificar de pronto los márgenes de forma manual. ¿Sí? A veces es más rápido que ponernos a apuntar a ver cuánta distancia será este margen y cuánto le voy a colocar para que esto se separe. ¿Sí? Entonces, pues no demoro más. Entonces lo puedo hacer manual. Bien, entonces ahí ya tenemos el carrito. Voy a ir a la parte de abajo
y voy a seleccionar aquí donde dice agregar pie de página, en el centro. ¿Listo? Voy a ir a las opciones de encabezado y pie de página y voy a utilizar este que dice número de página. Dice agrega el número de página al encabezado o pie de página. Entonces mire que ahí ya me aparece ampersand y me aparece la palabra página. O sea que ahí ya hay algo. ¿Listo? Bueno, me voy a parar por fuera o voy a seleccionar una celda por fuera y miren que ahí aparece el número 1. Entonces, ¿qué hizo? Pues le puso numeración y como le puso numeración, pues ahí está la hoja 1. ¿Bien? Esa es la parte inferior de aquí del formato, ¿no? Bueno, aquí aparece página la palabra, pero bueno, ese digamos que nos referimos a lo mismo. Esto ya es una variación del formato, pero bueno, eso es ya a su gusto. Y lo otro que aparece aquí es la hora. Entonces vamos a ir aquí al formato. En este caso está del lado derecho la hora. Voy a ir a encabezado y pie de página en la parte superior y voy a agregar hora actual. Ahí aparece ampersand hora y en este caso pues coloco, me doy un clic aquí por fuera y ya tenemos aquí la hora. ¿Listo? Entonces mire que ya tenemos paginación y tenemos la hora. Y adicionalmente tenemos el logo. ¿Bien? Usted dirá, pero ¿por qué no lo hicimos de otra forma? Porque cuando yo me voy a otra hoja, a estas grises, voy a pararme por aquí, ¿sí? Y voy a escribir algo. Miren que automáticamente apareció el carrito. ¿Sí? Entonces, yo no tuve que haber colocado el logo aquí abajo o no lo coloqué abajo. Está en el encabezado y el encabezado pues tiene esa característica. Cada vez que usted utiliza una hoja, pues él automáticamente va a colocar el encabezado. Y el pie de página, pues también. Miren que aquí aparece el pie de página. ¿Listo? Página 2 y la hora. Ahí yo puedo tener otro formatico adicional y entonces puedo hacer otras cositas ahí en un trabajo. Pero ya el pie de página y el encabezado, que es la parte superior, el pie de página es esta parte inferior, ya está colocado. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de seguirlo haciendo todas las veces. Con que usted lo haga una vez en el encabezado, ya coloque el encabezado una sola vez, ya ahí tiene. ¿Listo? Él va a seguir repitiendo todo lo que usted haya dejado en el encabezado y lo va a seguir repitiendo. En cualquier hoja que usted utilice posteriormente. Y cuando no la utilice, pues mire, ahí no aparece. Entonces, esa es una forma bastante sencilla de colocar dos elementos, que es el encabezado, el pie de página, y esta es pues la forma en que uno utiliza. Bien. Voy a ir aquí a archivo e imprimir y miren que nuestro formato ya aparece con los elementos que estábamos teniendo aquí en el formato de la factura. ¿Listo? Ahora sí ya prácticamente tenemos la factura hecha. Miren, ahí ya casi está prácticamente hecha la factura. Esta misma factura que tenemos aquí, pues ya la acabamos de hacer. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda del procedimiento que estoy haciendo, el que le estoy mostrando cómo se hace. No hay problema. Bueno, espero que todo esté entendido. Igual está quedando la grabación, no hay ningún problema. Entonces, si quieren, después lo pueden volver a mirar. ¿Listos? Bueno, Profe, dime. cuando uno, por ejemplo, utiliza otra hoja, automáticamente le modifica la hora al momento de utilizarla. En queda igual la hora al otro lado. Sí, sí, quedó la hora, ahorita estamos a las 9:02. ¿Sí? Miran que él se actualizó cuando nosotros cambiamos a otro lado, pero puso la hora actual 9:02. Él sigue dejando la misma hora en todos los formatos. Mira, aquí aparece las 9:02. ¿Sí? Entonces él sí deja la misma hora. Eso tiene pues un inconveniente, ¿no? Pues yo no colocaría horas realmente en los formatos y menos en esa parte inferior porque se está actualizando todo el tiempo. Entonces de nada me serviría colocar una hora de esta forma. Más bien yo Sí. podría colocar en un formato un espacio para llenar la hora.
Y como eso es un valor fijo, pues entonces ya eh, sí quedaría pues de acuerdo al momento en que la dejaron. Pero esto está cambiando constantemente. Mira que son las 9:02. Más adelante, en algún otro movimiento, pues nos daremos cuenta que sí, esta hora cambia constantemente. ¿Listo? Entonces, pero esta hora sí, pues no es que cambie ni se diferencie de entre hoja y hoja, no. Lo que sí es chévere tener en cuenta es que, por ejemplo, los números, ellos sí cambian. ¿Sí? Él sí se da cuenta que es su paginación y que como es paginación, entonces pues una hoja es la uno y la otra hoja es la 2, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso sí es, este sí es formato, sí, o esa parte de paginación, yo sí la haría arriba o abajo, pero igual esta sí se movería pues como yo quiero. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces ya tenemos nuestro formato, ¿sí? Vamos a mirar aquí nuestro formato. Bueno, no le hemos escrito esto de San Antonio y todo esto. Bueno, todavía no. Pero vamos a mirar aquí donde dice valor unitario. ¿Sí? Ese espaciocito que dice valor unitario tiene un símbolo de pesos, tiene, bueno, puede ser 1800 o puede ser 1,800. Ahí hay como una coma más bien. ¿Sí? Bueno, digamos que ese es el separador de miles, pero bueno, digamos que utilizaron una coma. ¿Sí? Y vamos a ver este tipo de formato entonces que podemos utilizar. Voy a ir aquí a mi hoja de trabajo. Ya. Voy a colocar aquí un número, por aquí otro y por aquí otro. Listo. Tres números diferentes. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno por lo general hace cuando tiene datos? Cuando uno maneja datos. Uno siempre cuando maneja datos, pues le dice qué tipo de dato es. ¿Bien? Y cuando yo me pongo aquí o me ubico donde está el 3, 4, 5, 6, yo puedo mirar qué tipo de formato tiene esa celda. En este caso, los tipos de formato que tienen cada una de las celdas están aquí en esta opción, donde dice general. General es el tipo de formato que tienen todas las celdas en Excel. ¿Listo? A menos que usted las cambie. Pero por lo general, todo, texto, números, todo empieza siempre en formato general. Y si es algún formato muy general que no se adapta de pronto a nuestras necesidades. ¿Listo? Yo le puedo cambiar el formato, que le puedo cambiar el tipo de formato a la celda. Entonces, voy allá donde dice general, ¿sí? Presiono la flechita que va, apunta hacia abajo y miren que aquí me aparece muchos tipos de formatos. En este caso hay un formato que podría ser el que nosotros necesitamos, que se llama número. ¿Sí? Entonces le podría decir, oiga, usted no vuelva a ser, no sea general o no utilice el formato general, sino utilice el número. Y entonces miren que aquí ya cambió el 3456, ¿sí? Se llama número, aquí arriba está número, ¿sí? O tiene formato número. Y adicionalmente miren que le colocó dos decimales. ¿Sí? Entonces aquí en mi computador pues sí utilizo la coma para los decimales. Entonces por eso les decía que en el formato, bueno, tiene la coma, pero pues no sabemos si lo estén utilizando para los decimales o estén utilizando la coma para la separación de miles. En el caso mío pues yo utilizo la coma es para eh, la separación de los decimales. Bien. Y eso ya es un número. Podría utilizar otro formato, bueno, hagámoslo aquí abajito. Con el siguiente número, utilizar otro formato que se llama moneda. Bien. Miren el formato moneda como es. Colocó la coma de decimales, colocó un punto para separar los miles y colocó el símbolo pesos. Entonces, ya esto es un formato de moneda. Miren que en la parte superior dice moneda. Bueno. Y al último número voy a decirle que tome un formato que se llama contabilidad. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre moneda que está arriba y contabilidad. Miren que el símbolo pesos lo mandó al otro extremo. Entonces, los dos formaticos pues tienen esa como esa diferencia. ¿Sí? Bueno, hay otras por ahí también que uno se encuentra, pero digamos que ese formato, uno es contabilidad y el otro es moneda. Y ya no es algo que yo escribí que son solo números en un formato general. ¿Sí? Esto es formato general.
Entonces, ahí hay unos números, 5, 4, 3, 2, listo. La ventaja es que Excel pues entiende que esos son números, entonces él puede hacer operaciones. Pero en este lado, pues fuera de que son números, le estamos diciendo, mire, esto es un formato de contabilidad. Aquí tenemos el símbolo pesos, eso debe ser algo, debe ser plática. Bueno, entonces esos formatos pues son importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? Y si se fijan, aquí el que tiene el símbolo peso separado, pues es el que están utilizando aquí, miren. Entonces eso es un formato de contabilidad. ¿Bien? Pero adicionalmente hay un detalle. Tiene 3 decimales, miren, coma y 3. ¿Sí? Si vamos a tomar la coma como decimales, pues tiene 3. Si esto lo vamos a tomar como separador de miles, pues sí. Aquí lo que dice es 5.000 pesos. ¿Sí? Bueno, pero supongamos que tuviera 3 decimales. Entonces aquí tiene 2. Este formatico tiene 2. ¿Y cómo le aumento los decimales? Bueno, voy aquí a la parte superior. ¿Sí? Aquí hay uno que dice aumentar decimales y le aumento uno solo. Un clic. Y miren que ya quedó con 3 decimales. Bueno, puede ser que yo no quiera 3 decimales, entonces presiono disminuir decimales que está al lado. 1, 2, 3. Mire que ahí ya no aparecen los decimales. Bueno, pero esas modificaciones, si usted se fija acá en la parte superior, ya no hacen que este formato sea el formato de contabilidad, sino que este formato es un formato personalizado. ¿Sí? Solo con hacer algunos cambios al formato, mire que ya el formato queda personalizado. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una diferencia con los formatos, que los podemos personalizar. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahorita les muestro unas personalizaciones para que también las tengan en cuenta. Bueno, entonces en este caso esto es un formato contabilidad. Voy a ir aquí a mi factura. Voy a decirle que valor unitario. Le voy a decir que valor unitario, bueno, la celda que está abajo de valor unitario, pues adquiera un formato de contabilidad. ¿Listo? En este caso no aparece pues nada, pero yo si escribo un número, miren que él automáticamente lo vuelve un formato de contabilidad. ¿Sí? Él lo ajusta en este caso. No importa el número, él ya sabe que eso es formato contabilidad. Si yo selecciono la celda y me paro en la posición inferior derecha, ¿sí? Y muevo, manteniendo presionado el clic y muevo hacia abajo, él me lleva todo, ¿sí? Me lleva el número, mire, el mismo número lo copié abajo. Es más, pues abajo también es formato contabilidad. ¿Sí? Pero vamos a seleccionar aquí las opciones de relleno y le voy a decir que en vez de copiar celdas, ¿sí? No llenen serie porque no necesitamos una serie. Le voy a decir rellenar formatos solo. Eso significa que voy a pasar el formato, más no voy a pasar la información. ¿Listo? Entonces voy a decirle rellenar formato solo. Y miren que ahí se desapareció el número. Pero si yo selecciono la celda, en la parte superior aparece que es formato contabilidad. Entonces mire que solo copió el formato. No hizo nada más sino copiar el formato y pues no se llevó el número. Que esa es una de las cosas importantes. ¿Listo? Bueno. Otra forma de copiar solo formatos es seleccionar brochita, que ya se las había mencionado, que es copiar formato y selecciono hacia abajo todas las celdas que quiero que contengan ese formato y suelto. Entonces, a partir del momento todas esas celdas son contabilidad. Miren que aquí aparece contabilidad en la parte superior. No importa la que yo seleccione, todos son formato contabilidad. Entonces, mire que ese formato ya digamos que está, bueno, por lo menos ajustado aquí en el tipo de formato para el valor unitario. Si yo tengo cantidad, vamos a colocarle aquí una cantidad, digamos que son 5. De lo que sea en este producto no me interesa, digamos que eso es té verde. Listo. ¿Ven? Entonces tengo cantidad 5. Tengo valor unitario, bueno, ahí está el valor unitario.
tengo total, ¿sí? En un formato general. Acuérdense que por defecto todo es general. Pero en total voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una fórmula. Ahorita no estamos viendo fórmula, pero voy a hacer una fórmula. Voy a decirle que coja cantidad y lo multiplique por el valor unitario. ¿Listo? Y presiono Enter. Entonces mire que aquí se vuelve formato contabilidad. Ni siquiera yo le dije que fuera formato contabilidad. Él cuando hizo la operación entendió que había un valor unitario, que de pronto eso es una cantidad y la operación de una cantidad por el valor unitario, pues debería terminar con el mismo formato del valor unitario. Y efectivamente así pasó, mire. Entonces él quedó con el formato de contabilidad. ¿Listos? Bueno. Entonces aquí sí, para rellenar en serie cuando hay una fórmula, aunque no necesitamos los datos, pero si queremos rellenar en serie, voy a irme aquí al clic a la esquina derecha inferior y voy a presionar 2 clics seguidos. Y él me llena el formato hacia abajo. ¿Listo? Bueno, entonces él ya me dice que aquí hay un formato. Cada uno de los espacios ya tiene una fórmula creada. Y por eso es que se ve un poquito diferente, porque ya tiene una fórmula y pues sabe que todo esto es formato contabilidad y bueno. Mientras que los otros espacios pues sí saben que es formato contabilidad, pero no hemos escrito absolutamente nada. ¿Ven? La operación, aquí realmente esto no es que sea una rayita del lado derecho, sino básicamente esta es la representación de un cero. ¿Sí? Esa es la otra característica del formato contabilidad, que él no me coloca cero, sino me coloca es una rayita. ¿Mm? Entonces, esa es otra variación del formato contabilidad. ¿Ven? Entonces, ahí ya tenemos el formato pues aplicado. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que toca planear con los formatos. ¿Listo? Bueno, voy a irme a la hoja otra vez uno. Profe, disculpe, ¿me puede hacer el Dime. favor de repetirme ese último paso en donde le pegó la fórmula hacia el 18? Mm, listo. Estoy aquí en la celda. ¿Listo? Me voy a la esquina inferior derecha y presiono doble clic seguido. 2 clics. Me salí. 2 clics. Y él con 2 clics le copia el formato en serie hasta la celda que él considera que es el borde inferior. Entonces él le pasó el formato automáticamente. 2 clics en la parte inferior derecha. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando usted arrastró con la brochita, eso mismo que usted hizo, que en este caso fue numérico, yo Mm. lo puedo hacer en un formato donde maneje hora, Copiar el formato y pasar que todas las celdas hacia abajo sean tipo horas, sí. Pues si ¿sí? quiere También se colocar puede toda con la brochita. columna de horas, sí. La brochita, acuérdese que copia el formato o el tipo de Sí, formato que esté configurado en una celda. ¿Listo? gracias. Entonces, si este ya lo configuró como hora y esto es una hora y usted le quiere pasar los formatos hacia abajo, que también van a ser horas, pues sí, le puede utilizar la brochita y le pasa el formato hacia abajo. No hay ningún problema. Bueno, Ok, profe, gracias. listo. Bueno, entonces ahora sí, hablando de horas, voy a colocar aquí un número, 46.440. ¿Listo? Un número cualquiera. Pero si voy aquí a la parte general y le digo fecha corta, entonces me dice que esto es una fecha que es el 22 de febrero del 2027. ¿Listo? Y usted dice, ¿de dónde salió esa fecha? Bueno, voy a volver otra vez a general y miren ese número que aparece ahí. Esto es un número. En este caso, si lo convertimos a fecha, él entiende que es número es la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900. Entonces, del 1 de enero de 1900 han pasado 46.440 días hasta el 22 de febrero de 2027. ¿Listo?
Entonces, por eso es que él coge un número y si lo pone usted le pone fecha, pues se convierte en fecha, ¿sí? Pero él hace un conteo a partir de el 1 de enero de 1900. ¿Listo? Entonces, no se le olvide que un número se puede convertir en fecha y pues sí, les va a mostrar una fecha. Pero pues, bueno, ¿qué hace uno por lo general? Pues uno escribe primero la fecha. ¿No? Y hay una ventaja de la fecha, que si yo escribo, por ejemplo, hoy estamos a 20 del 05 del 2020. ¿Sí? Apenas yo presione Enter, esta celda donde está la fecha, miren que automáticamente se cambia a formato fecha. Entonces, él entiende por la forma de escritura que el formato es fecha. Entonces, yo no le tengo que decir que se vuelva fecha. ¿Listo? Simplemente yo escribo en forma de fecha y él ya sabe que eso es una fecha. ¿Bien? Entonces, esa es una de las ventajas del formato fecha. Sí, siempre cuenta a partir de esa fecha. Si lo tenemos en número, pues lo cambiamos a fecha, pues sí, él cuenta a partir del 1 de enero de 1900. ¿Listo? Siempre empieza el conteo de días ya a partir. Ese número realmente es un número grande, pero esa es la cantidad de días que pasó desde el 1 de enero de 1900. La cantidad de días. ¿Listo? Por eso es que le apunté a ese número de 46.000, porque ya llevamos como 46.000, ¿no? Es más, mire, aquí tenemos la fecha de hoy, 20/05 del 2020, la voy a convertir en general. Y miren que han pasado 43.671 días. 22, profe. ¿Puse 22? ¿O 22? ¿Qué me indica el 20. 22? ¿Puse 20? Ah, pero ¿por qué hoy es 20? A ver, No, el año. el Puso mal. año, el año. Ah, lo puse mal. Sí, tienes razón. Es 22, como tú me decías. Entonces ahora sí, cambiemos la general, ahora sí. 44.701. Esos días han pasado a partir del 1 de enero de 1900. Bueno, entonces es una conversión que pues a veces uno la ve y uno dice, pero ¿por qué me aparecen esos números y aquí me dijeron que iban fechas? ¿Sí? Pues usted lo cambia a fechas y ahí sí ya cambia el formato. Pasa eso, ¿no? A veces. Bueno, les decía que el formato fecha, pues sí, él automáticamente sabe que es fecha, así que con ese no tenemos problema. Con otro que no tenemos problema es cuando yo coloco, por ejemplo, 5 y le coloco por ciento. ¿Sí? Presiono Enter y él sabe que ese 5% es un formato que se llama porcentaje. ¿Sí? Entonces, él entiende que eso es un porcentaje. Solo con escribir 5 y el símbolo por ciento, ya él sabe que eso es un porcentaje. Entonces, no me toca decirle a ese 5% que se vuelva porcentaje. Con solo escribirlo, esos formaticos, pues sí son, digamos, se entiende. ¿Listo? Entonces, ahí sí con eso no tenemos problemas si lo escribimos bien. Puede ser que yo quiera un formato, por ejemplo, como estos de fecha, ¿sí? Y quiera ver más datos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Bueno, aquí hay una fecha adicional que se llama fecha larga. ¿Sí? Y la fecha larga pues se sale de esta celda, entonces cambiamos el tamaño con un autoajuste. Listo. Y ahí aparece pues toda la fecha, mire, dice viernes, 20 de mayo de 2022. Eso se llama una fecha larga. Pero pues yo puedo ajustar la fecha larga si quiero que se vea de esta forma o quiero que se vea de otra. ¿Listo? Eso es una personalización. ¿Bien? Bueno, entonces hagamos unas personalizaciones por aquí. Empecemos desde una fecha corta. Ahí tenemos la fecha corta. ¿Listo? 20/05 del 2022. Entonces, voy a ir aquí donde dice fechas o fecha, donde está el formato fecha. Voy a ir hasta la parte inferior que dice más formatos de número. Aquí aparecen todos los formatos de número, ¿sí? De fecha. Mire, aquí están las diferentes variaciones que yo puedo tener con las fechas. Bueno, digamos que los ejemplos que nos da Excel. ¿Listo? Bueno, pero yo lo voy a personalizar. Voy a irme hasta el final de esta categoría y voy a seleccionar personalizada. Y miren que personalizada me está mostrando lo siguiente. Una D para día, una M, dos M's para el mes
y 4 Ys para el año. ¿Listo? Entonces, puede ser que a usted le aparezca en vez de la Y una A, no importa, está bien. Pero en este caso, pues a mí me aparece una Y que también significa que eso es el año. ¿Listo? Esa Y es en inglés. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar aquí este tipo, ¿sí? Aquí donde dice tipo, no en la línea azul, sino arriba donde dice tipo. Y entonces puedo quitarle, por ejemplo, 2Y. Y miren lo que pasa en la parte superior donde dice muestra. El año, ¿sí? Ya no aparece 2022, sino que eh, aparece solo 22. ¿Sí? Entonces mire que las 4Y me muestran todo el año completo y 2Y me muestran solo dos cifras. Entonces mire que aquí yo ya estoy adaptando o estoy personalizando mi formato. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos aquí las 4Y. Listo. Pero vamos a ir a la M. Estoy en la M, en tipo M. Voy a agregar una M, o sea que van a quedar 3 M's. Y mire que arriba, en vez de aparecer 05, aparece May o MAY, que sería como una abreviación de mayo, ¿no? Entonces, con 3 M's yo tendría una abreviación del nombre en texto. Con 4 M's, pues tengo toda la palabra completa. Miren que el mes en la parte superior aparece con mayo. Y bueno, vamos a ajustar o a utilizar ese formato de esa forma. Presiono aceptar y miren que aquí como me aparece. Día 20, mes mayo, pero en palabras, no en 05, como estaba anteriormente. Y el año aparece completo. Entonces aquí yo ya adapté mi formato, ¿sí? Y adopté o personalicé el formatico que yo tengo de fecha. Bueno, ¿qué pasa con todos los formatos personalizados? Bueno, aquí están todos los formatos personalizados. Son muchísimos para muchos datos porque aquí hay eh, el formato personalizado para moneda, para contabilidad, para la hora, para la fecha, para no sé qué. Bueno, ahí están todos los formatos. Y mi formato personalizado se pasa al final, ¿sí? Él queda al final. Entonces, cuando ustedes personalicen un formato, él siempre va a quedar al final. ¿Listo? Bueno. Voy a cambiar un formatico por aquí de número para que también miremos qué podemos hacer con un número. Mira, aquí hay un número bastante grande, 5 millones. Voy a ponerle separador de miles. ¿Listo? Voy a ir aquí arriba al lado de porcentaje y voy a utilizar estos tres ceritos que dice estilo millares. Muestra el valor de la celda con un separador de millares. Entonces selecciono ese estilo y miren que me colocó los puntos de separación cada 3 espacios y una coma de decimal. ¿Listo? Bueno, recuerde que esos son 5.432.154. Le voy a quitar los decimales. Listo. Ahí quedó sin decimales. Bien. Tenemos el punto de separación. Listo, no hay problema. Ahora voy a ir a personalizar. Este formato, creo que el que estamos utilizando, sí. Dice numeral, punto, numeral, numeral, cero. Esos dos numerales, numerales, cero. Esos son los tres dígitos que él me está mostrando en la separación de miles. ¿Sí? Esa es como la forma de escribir. Si yo le coloco detrás de los últimos cero un solo punto, él me oculta, con ese punto, él me oculta tres cifras. Si ven la parte superior, la muestra dice 5432. Me faltan tres cifras, ¿sí? Porque antes era 5 millones. Entonces, él lo que me hizo con ese punto fue ocultar tres ceritos. ¿Listo? Si yo le pongo otro, pues mire que solo me queda el 5 de 5 millones. Lo demás, él lo ocultó. No es que lo haya borrado, lo ocultó. Bueno, y voy a colocar un espacio, voy a abrir comillas, voy a escribir una M mayúscula para decir que esos son millones y cierro las comillas. Entonces, la muestra, mire que me aparece también con una M.
Entonces me aparece 5M. ¿Sí? Supongamos que así yo quiero que se muestren los millones. Entonces yo le digo, mire, esos son 5 millones. Aunque es una aproximación. Pero bueno. Entonces miren, aquí aparece el formato en 5 millones, 5M. Eso para mí sería, digamos, 5 millones. Si yo miro en la barra de fórmulas, sí está el número completo. 5.432.154. Pero el formato que yo le dije es que me oculte 6 cifras y que adicionalmente en vez de mostrarme esas 6 cifras, pues me muestre más o menos una aproximación y me coloque la letra M. Entonces ahí ya tengo 5 millones en un formato pues que yo adapté, que personalicé en este caso. Entonces mire que aparece al final. Y voy a hacer otra cosa. Voy a coger ese mismo formato aquí en tipo. Le voy a colocar un paréntesis recto. Y voy a escribir una palabra que sería, por ejemplo, azul, que es un color. Y cierro el paréntesis recto. ¿Listo? Bueno. Entonces ese azul y el resto del formato que ya tengo aquí le voy a decir aceptar. Y miren qué pasó con la letra. La fuente quedó de color azul. ¿Sí? Entonces ese paréntesis me puede llamar algunos colores y le puedo decir de una vez a la fuente y al formato que efectivamente coja ese color azul. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de formato también personalizado. Miren que aquí yo puedo jugar pues con varias cosas que se pueden hacer. Bueno, existe la posibilidad que después de aquí de la M voy a colocar un punto y coma. Vamos a ver si me sale. Coloco un menos, coloco un numeral, punto, numeral, numeral, 0, punto, punto, espacio, comillas, M, comillas. ¿No? Bueno, entonces ese punto y coma, si me está funcionando, si me funciona, adicionalmente tiene un menos después del punto y coma. Entonces, sería que tenemos un formato diferente, en este caso, para los números negativos. Es más, voy a colocarle por aquí paréntesis de color recto, sí, paréntesis recto. Voy a colocar en color rojo y voy a cerrar el paréntesis. ¿Listo? Vamos a ver cómo me funciona. ¿Qué sería? Que cuando tengo un número positivo, porque este no tiene el negativo, es el positivo, el texto me va a aparecer de color azul. ¿Listo? Y cuando sean negativos me va a aparecer de color rojo. ¿Listo? Tal cual los dos formáticos, una es una variación para positivos y el otro es para negativos. Vamos a ver si me funciona. ¿Listo? Aquí tengo 5 millones. Listo, está positivo. Voy a colocar aquí en la barra de fórmulas delante del 5, le voy a colocar un menos y presiono Enter. Entonces mire que ahí cambió el formato. Dice menos 5 millones y está de color rojo. Entonces mire que aquí también se pueden hacer unas variaciones a los formatos con punto y coma. Punto y coma separaría dos tipos de formatos, uno para los negativos y otro para los positivos. Entonces yo le podría dar varias opciones al mismo formato. Bueno, todo esto que está aquí pues son variaciones de formato, se puede modificar. Yo casi siempre miro pues un formato que ya exista. ¿Sí? De todos estos ejemplos yo ya miro uno de esos y lo que hago es modificarlo. ¿Sí? Y empezamos a ver pues qué hace cada una de las modificaciones. Con eso pues yo ya me voy aprendiendo pues, las modificaciones. ¿Sí? Que puedo hacer a los distintos tipos de formatos. ¿Sí? Esta es una forma de personalizar los formatos, ¿sí? De Excel. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Bueno, voy a presionar aceptar aquí. Ahí ya modificamos el formato. Listo. No hay problema. Bueno, voy a ir aquí a almacenes Pachita. Nuevamente voy a retornar. Y básicamente le voy a echar una miradita por acá. Bueno, nos faltan unos títulos por aquí. Vamos a colocarlos aquí rápido. En este caso dice San Antonio, calle 50.
Aquí dice San Antonio. Aquí dice calle 50. Calle 50, número 720. Debajo dice teléfono 455-2200. Y aquí dice celular 300-190-3489. Listo. Bien, creo que ahora sí ya no nos falta nada más. Ahí está el encabezado, ahí está el almacén Pachita, los textos. Factura, pues ahorita no tenemos nada. Factura, bueno, lo podríamos combinar. Ahí no hay problema. Y lo mismo fecha factura. A fecha factura le podemos, por ejemplo, colocar fecha larga. Entonces, lo que escribamos aquí, ya sabemos que se lo va a convertir en una fecha. ¿Listo? Ese número tan largo lo convirtió en lunes 8 de octubre de 3691. Ese número fue bastante como larguito, ¿no? Uy, sí. 654.000, claro, eso se fue a la porra. Bueno, esto sería un formato fecha larga. Listo. Descuento, sí, como tiene el porcentaje, él sabe que eso es un porcentaje. IVA también sabe que es un porcentaje porque le colocamos el símbolo porcentaje. Y aquí pues ya básicamente el resto de los formatos ya los configuramos. Aquí no le hemos configurado subtotal. Podríamos decirle que esto es un formato de contabilidad. Lo mismo pasa con total. Y bueno, eso ya sería algunos datos. Bueno, prácticamente todos son como dinero, ¿no? Entonces le podemos decir que todos son de contabilidad. Ya cuando hagamos la operación o cuando ya hagamos otro tipo de datos, pues, y las operaciones y hagamos aquí una sumatoria y bueno, eso ya sería la parte, pues, ya de fórmulas, que sería la siguiente unidad. Pero pues ya se podría pues formular aquí el subtotal, sacar el IVA, sacar el descuento y sacar el total. Con una formulita pues bastante sencilla. Bien. Aquí voy a decirle un momentico guardar como, regálame un segundo, guardo este taller antes de que se me olvide. Este taller es el de la unidad 2 y guardar. Listo. Ahora sí, vamos a ir a archivo, imprimir. Supongamos que ya está nuestro formato, mire ahí ya está listo, digamos que ya no le vamos a hacer ningún cambio. Pero bueno, supongamos que ya nosotros decimos, no, se nos está saliendo el formato, no está por fuera. Bueno, ya digamos que hicimos todo lo posible. Bueno, no hemos hecho todo lo posible en Excel porque no modificamos ningún tamaño de columna, pero digamos que ya lo hubiéramos hecho. La última opción que yo les recomendaría utilizar es una que está aquí abajo, que dice escalado. ¿Sí? Bueno, aquí dice sin escalado, pero escalado sería como la última opción de todas las últimas opciones para cuadrar ese formato. ¿Listo? No le digo que no se puede utilizar, pero pues sería la última. Yo la haría como de últimas. Esa sería como mi última salvación. Y si no se puede cuadrar las cosas con escalado, pues no, estamos fregados. Bueno, voy a utilizar estas opciones de escalado, esta que dice personalizar opciones de escala. Nos estamos refiriendo a la impresión. Entonces mire que el tamaño o ajuste de escala en este momento está al 100%. Eso significa que yo puedo hacer una reducción, ¿sí? O una ampliación. En este caso voy a hacer una reducción al 50, ¿sí? Al 50% del tamaño normal. O sea que cuando presione aceptar, mire que mi formato cambió al 50% del formato original. Entonces la escala me permitiría de pronto reducir algún formato, ¿sí? O cambiarlo de tamaño como para que lo pueda imprimir en una hoja. Pero pues si yo hice el Profe, formato bien, no hay ningún problema. Dime, pero el logo no se corre, se queda allá en la esquina. el logo siempre va a quedar ahí en la esquina. Lo que pasa es que pues todo como que se volvió más pequeñito, ¿no? Pero el Ok. logo sí, el logo, acuérdate que el logo está en el encabezado. El logo no cambia de ahí.
Ni la fecha de abajo, ni el número de paginación, eso no cambia. Eso siempre va a quedar ahí. ¿Listo? Acuérdate que esta parte superior es el encabezado. Entonces, el encabezado que hicimos, él permanece. Y esta parte se llama el pie de página, y el pie de página pues le metimos paginación y le metimos hora. Él sigue quedando ahí. Así yo le diga que escalado, no, eso ya es parte del formato. Y él sigue estando ahí. Bien. Le voy a volver aquí al 100 y aceptar. Y si se dan cuenta, pues todo se volvió otra vez como al sistema normal. ¿Sí? Hasta el logo, vea, el logo volvió ya a ser un poquito más grande. Realmente le habíamos dicho a toda la hoja que se convirtiera en un 50% o se cambiara a 50%. ¿Sí? Entonces aquí ya lo volvimos al 100% y pues el formato ya se ve bien. Entonces hay que tener cuidado. Yo le hice un 50% pues para que se dieran cuenta que sí cambia de tamaño y que se reduce bastante. Pero si ustedes ven que solo necesita un poquitico, pues le puedo colocar un poquitico, no sé, 95, 90. Que a veces le pasa a uno eso, ¿no? Se sale por un pedacito del formato, entonces uno dice, bueno, no imprima al 100%, imprima al 95%. Y preciso ahí ya queda dentro del formato. ¿Listo? Pero pues acuérdense que primero tuvimos que haberle cambiado tamaños de columnas y bueno, un montón de cosas que no tocamos aquí, que en este caso fueron los tamaños de la columna y de las filas. Entonces yo le cambiaría primero eso. Y después ahí sí me intentaría hacer escalados. ¿Listo? Bueno, entonces este sería entonces el formatico. Voy a pasarme aquí a la vista normal, donde no se ve el logo. Mire, aquí no se ve el logo, porque está en la vista normal y aquí solo muestra el área de trabajo. Aquí no muestra encabezados y pie de página. Pero no significa que no exista. Nosotros ya lo colocamos. Entonces, este sería el taller número 2 de la unidad número 2. Con esto pues ya cuando lo practiquen no se les olvide pues leer los archivitos de la unidad número 2 y ya quedaría pues presentar la evaluación de la unidad número 2. ¿Listo? Para finalizar esta unidad. Entonces les recomiendo que si no lo ha hecho o no ha presentado la evaluación, la 1 o no ha presentado la 2, pues este fin de semana aproveche y se adelanta. ¿Listo? Y entonces hace la 1 y la 2, que son las evaluaciones que tenemos aquí pendientes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho hoy? Del formatico, de los cambios de formato, de los formatos de números, de fecha, de la personalización. No, no hay problema. Ok, entonces vamos a detener la grabación. Ahora sí, detener.